Al igual que con las listas, con los strings tenemos métodos. Gracias a ellos podemos manipular los strings de muchas formas diferentes. En este capítulo vas a ver 3 métodos muy fáciles de usar. También he de indicar que los strings de Python tienen muchos más. El método capitalize permite convertir el primer carácter de una cadena en letra mayúscula, y el resto de caracteres los deja en minúsculas. Podemos traducir el término capitalize como capitalizar en español. Y para que nos entendamos claro, se refiere con capitalizar a poner la primera letra en mayúscula. Cuando utilicemos este método da igual el estado de las mayúsculas o minúsculas que tenga el string. El método lo crea de cero con esa regla. En el siguiente ejemplo está todo el texto, como puedes ver, en minúsculas. Incluso la primera letra, esta L, que es la que se va a modificar con lo que haremos a continuación. Vamos a aplicar esto sobre una variable. Obtenemos el string de frase y ponemos un punto para utilizar un método de string, ya que frase es una variable que contiene un objeto de tipo string. Entonces utilizaremos en este caso el método capitalize. Entre los paréntesis no tenemos que especificar nada. Y ahora vamos a imprimir el resultado. El efecto de capitalize ha funcionado, puesto que la letra L la ha convertido en mayúscula. Hemos creado un nuevo string a partir de este en otra variable y lo hemos transformado con la primera letra en mayúscula gracias al método capitalize. Vamos a ver un pequeño ejemplo práctico donde podemos dar uso a este método, algo un poco más realista, por ejemplo en una entrada de datos. Para crear este pequeño algoritmo vamos a realizar estos 3 pasos. Obtener el nombre del usuario, poner la primera letra en mayúscula, si es que no lo ha hecho ya el usuario, y después imprimir un saludo con el nombre del usuario. Pero siempre con la primera letra en mayúscula, independientemente de si el usuario lo pone todo en minúsculas o todo en mayúsculas o como sea. Siempre se va a escribir, por ejemplo, si le pongo mi nombre así, siempre se va a escribir de esta forma. Así forzamos al usuario a que escriba como nosotros queremos. En este caso, un nombre con la letra en mayúscula, la primera. Pues aquí, puesto que vamos a almacenar un nombre, pues pondremos nombre. Una entrada. Y le decimos al usuario lo que tiene que hacer. Por aquí un salto de línea, así lo escribimos debajo. Y aquí ya vamos a hacer esa conversión. Procesamos el valor que tenga nombre, sea el que sea, y le aplicamos esto, capitalize. Es decir, obtenemos el string resultante de lo que se haya puesto en la variable nombre, aquí, y lo transformamos, guardándolo finalmente en nombre convertido. Así de simple es. Y aquí vamos a imprimirle el saludo. Bien, pues yo le pongo mi nombre todo en minúsculas y me lo modifica con la E en mayúscula, la primera letra. Está funcionando. Si ahora se lo pongo todo en mayúsculas, o incluso algunas así en minúsculas, el programa lo procesa correctamente gracias a ese método capitalize. Por supuesto, este es un pequeño ejemplo, pero seguro que se te ocurrirán un montón más de usos para este método. Seguramente, de las muchas cosas que haremos en diferentes módulos, aplicaremos alguna vez este método. Para hacer cualquier cosa práctica, cualquier aplicación del mundo real, por así decirlo. De momento, en este módulo de Python de fundamentos básicos, habrá muchas cosas que no le verás un sentido práctico al final. Pero poco a poco, cuando vayas necesitándolo para hacer diferentes aplicaciones finales, cuando sepas un poco más, ya verás los usos que le puedes aplicar a cada cosa.
E incluso cuando sepas más seguramente tendrás más imaginación, al tener más contexto de todo. Al final es cuestión de práctica y tener proyectos que requieran este tipo de soluciones específicas. Pues si por ejemplo estamos haciendo un desarrollo web, una aplicación web con Django, y queremos mostrar un saludo cuando un usuario inicia sesión, pues podríamos forzar algo como esto. Que hubiese un capitalize para que nunca salga un nombre en minúsculas, por ejemplo. Es mucho hablar ahora mismo, pero más o menos para que te vayas haciendo una idea. El método upper convierte un string completamente en mayúsculas. Es decir, cualquier string que procesemos con ese método upper va a quedar con cada carácter en mayúscula. Por ejemplo, para utilizarlo nos vamos a venir aquí, ponemos el string que queramos, en este caso el que contiene frase, y le ponemos upper. Que upper proviene de uppercase, que se refiere a mayúsculas en español. Y ahí vemos que efectivamente queda todo en mayúsculas. Y el método lower hace todo lo contrario, convierte un string completamente en minúsculas. Lower viene del lowercase, que podemos traducir como minúsculas en español. Para utilizarlo, tan simple como hacer esto, ponemos string igual punto lower. Todos los métodos al final se utilizan de la misma forma. Simplemente algunos necesitarán argumentos extras, es decir, que le pasemos aquí entre los paréntesis algunos datos. Pero no es el caso de estos métodos que estamos viendo. Aquí si te fijas en esta información, por cierto, aparece que esto es un método, como puedes ver ahí, y una flecha que dice literal string. Esto quiere decir que este método devuelve un string literal. Nos está diciendo ahí explícitamente el tipo de dato que nos va a devolver. Y abajo tenemos un poquito más de información que dice devuelve una copia del string convertido a lowercase, a minúsculas. Y nos dice que devuelve una copia porque exactamente es lo que hace. Hace una copia del string. Acuérdate que los strings no se modifican, son inmutables. Entonces para procesar este string lo tiene que obtener, copiar por así decirlo, lo modifica el propio método y saca otro string con el mismo contenido pero procesado como lower, todo en minúsculas. Bueno, al final estos son detalles un poquito más avanzados, que si los entiendes, muy bien, estupendo, te ayudará a progresar más fácil, y si no, no te preocupes porque lo iré explicando más adelante. Todavía no hemos tratado los temas de programación orientada a objetos, por ejemplo, para que entiendas bien lo que significa todo esto. Así que no te preocupes. Aquí me he dado cuenta que falta un espacio. Bien, voy a ejecutar y vemos que sí. Aunque tenemos esta aberración de string tan mal escrito, nos sale perfectamente todo en minúsculas. Estos métodos también te pueden servir mucho cuando escribas en archivos externos, para procesar los datos que van introduciéndose por el programa de una forma adecuada, como los quieras tú formatear. Y estos métodos funcionan directamente con strings literales. No hace falta que pongamos un string en una variable. Podemos prescindir de esto. Y aquí en lugar de poner el nombre de una variable que contenga un string, lo que podemos hacer es poner un string literal. ¿Ves? En este caso vamos a poner, yo qué sé, hola, todo en mayúsculas. Y vemos que sí, que funciona. Por lo tanto, lo que se requiere para estos métodos es que le pasemos strings. Espero que con estas vueltas que le he dado al tema, que al final era muy sencillo, hayas podido entender aspectos un poquito más profundos. Dejamos de momento el tema de los strings y nos vamos a ir directamente a los diccionarios de Python. Elementos con los que podemos hacer muchas cosas. Si te gustó este capítulo, te agradecería que lo apoyases como puedas para que pueda dedicarle mucho más tiempo. Y así suba mucho más sobre Python. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.